Hola público, ya es jueves, ya estamos otra vez aquí en Conversaciones por la Sustentabilidad en Imperfecto Radio. Mi nombre es Oscar Aldape, les doy nuevamente como cada jueves o como cada vez que entran al canal de YouTube, pues la bienvenida tanto a los que ya son familia en este programa y también a aquellos que es la primera vez que entran. El día de hoy va a ser una conversación muy especial y veremos qué tan diferente es, porque voy a buscar que lo hagamos como una conversación a la mesa, casi que estemos teniendo entre dos personas que se conocen, que ya tienen experiencias propias en estar conversando de este y de muchos otros temas. Y el tema de hoy es arte. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el potencial? ¿Qué pasa si se unen el arte con la sustentabilidad? Pues hoy lo vamos a ir viendo o a ir escuchando, y para eso tengo a la invitada más especial de todas las invitadas especiales que ha habido, que vaya a haber en este programa de Conversaciones por la Sustentabilidad. Ella es Alexa Bla, es licenciada en Artes Escénicas por la UAC, tiene poco más de 8 años como docente en la Universidad de Guanajuato, en las licenciaturas de enfermería, en las de ingeniería, abordando pues materias que tienen que ver principalmente con desarrollo humano, creatividad, comunicación, artes, cultura. También ha sido o es instructora en por lo menos 4 de los 8 municipios del noreste de Guanajuato, instructora en artes, conferencista en los sistemas de salud y sistema de educación de ese mismo estado. Y pues no puedo estar más contento, más orgulloso de que esté hoy en Conversaciones por la Sustentabilidad. Hola Alexa, muchas gracias y bienvenida a Conversaciones. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad, cuando me llegó dije, híjole, como que es un tema un poco complejo el que vamos a hablar, pero y me resistía de pronto mucho, como que decía no a la conversación, pero pues en todo debe de haber ese diálogo como lo habla el arte. Y vamos entrando al tema para que nos cuentes desde tu perspectiva, que estás dentro de ello, y para nosotros los simples terrenales, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es para ti el arte? Bueno, pues es una respuesta un poco compleja, porque siempre nos queremos ir a la teoría, ¿no? De lo que hablan pues estos teóricos o cómo se empezó a desarrollar parte de la historia del arte, como lo menciona, pero puedo decir que es la ventana a la expresión, no hay más. Tienes esa gran oportunidad de poder expresar en forma de obra dancística, en forma de obra teatral, en forma también de una melodía o a partir del canto o de la escultura, de la arquitectura. O sea, hay una infinidad de oportunidades en el arte para poder expresar, y creo que esa es la palabra clave. ¿Qué es el arte? Expresión. Y quiero continuar con una pregunta que después la voy a llevar o me gusta para marcar este contexto, esta base de por qué lo que vamos a hablar después, que tiene que ver con la sustentabilidad. Y la pregunta es que ¿qué aporta el arte a una persona, a la construcción de una persona, de su ser, de su, incluso no sé, de su criterio, de sus límites mentales, físicos? ¿Qué le aporta a una persona que, como tú, se involucra de lleno a estudiar las artes, o a una persona que sencillamente empieza a practicar un arte? Bueno, en primer lugar sí viene con un conocimiento propio. Eso fue lo que me pasó a mí desde esta experiencia, y entonces a partir de ello dije, mira, pues hay esa oportunidad de conocer a lo mejor hasta una voz diferente a la que tienes, un movimiento que de pronto decías, híjole, es como muy complejo, es complicado realizarlo o hasta se te hacía difícil, pero resulta que funcionaba conforme iba avanzando el proceso de la práctica. Y esto mismo que me dieron las artes, el gran valor de poder conocerlas a profundidad. Bueno, y después de ahí, ya que tienes tú la oportunidad de enseñarle a alguien más, pues este territorio de las artes, de pronto uno quiere que conozcas la técnica, tanto del bailar como del cantar, como del tocar un instrumento, que
pues siempre nos la han mencionado, nos la han hecho saber que pues es parte de tu base, ¿no? Pero en ese trayecto pues también vas encontrando qué es lo que a ti te apasiona o te hace feliz. De estos aprendizajes que nos estabas comentando, a mí me has contado pues varios casos, varias historias que sí sorprenden, y más a alguien que no estamos dentro del gremio, dentro del arte, sí sorprenden. Son esos casos donde a ti te han llegado a pedir casi a modo de terapia, y tú muy profesional dices, bueno, yo no doy terapias, yo enseño artes, enseño movimiento, enseño a conocer el cuerpo. ¿Cuál de esos casos nos puedas compartir donde, sin querer sonar mal o de una manera inadecuada, pero como que el arte ha incluso invadido un poco la parte de la salud, la parte, no sé, psicológica o algo así, en que este arte ha tenido esos efectos positivos que en algunos casos a lo mejor ya buscaron en la medicina o en alguna otra área? Bueno, siempre he pensado que el arte es esta colaboración con las otras disciplinas justamente para trabajar el ser. Y recuerdo muy bien una, o casi han sido como que mayoría, donde me llevan de pronto a sus hijos y me mencionan, es que nada más quiero como que socialice, o lo traigo al taller para que socialice, o para que sea una persona un poco más segura, o para que se desenvuelva mejor. Bueno, hay como esas tres características por las cuales pues han estado yendo, en este caso, los niños o adolescentes. Y resulta que conforme va avanzando esta idea de trabajar el arte con el ser humano, se desarrollan otro tipo de actividades que a mí de pronto pues me han sorprendido, y voy a agarrar como que diferentes casos. Uno de ellos, me acuerdo muy bien que me decía una de las mamás, es que ha venido un mes, aproximadamente 6 clases aquí al taller, y resulta que la niña ya sabe como que sumar, ¿no? A veces como que me suena un poco raro, o me sonaba antes un poco raro de cómo, o sea, ya sabe sumar. O me han dicho, no, pues que resulta que ya la niña sabe hablar. Ahí me tocó el caso de una niña que me llevaron de 2 años y como que apenas medio como que quería pronunciar o hablar, y resulta que ya después ya dijo una palabra completa, ¿no? Y me decían, o siempre me han dicho como que parte de las mamás, es que es porque desde que vino aquí, o sea, no sé qué pasó, que vino aquí y ya por eso como que aprendió. De pronto suena como que, te digo, un poco mágico hasta esto, pero resulta que ya trabajando y conociendo un poco más el mundo de las neurociencias, pues te das cuenta, es que resulta que hubo este movimiento, o resulta que hubo esta expresión que hizo, no sé, en el teatro, y eso conectó tanto al cerebro, a sus neuronas, que pudo expresar de esta manera a lo mejor otro tipo de disciplina, ¿no? En este caso hablo de que ya sabía leer, o ya sabía sumar, o ya sabía multiplicar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me ha tocado. Y de esos casos, o los tantos que te han pasado, ¿conoces tú alguna posible explicación para que no nos suene a que mágicamente ocurrió esto, sino o sea, como que precisamente qué pasa en el cuerpo, qué pasa en el cerebro, o qué pasa en la mente? No sé si hay una especie de liberación o de romper límites, o qué explicación le encuentras. Bueno, siempre lo hemos pensado, el arte es una situación abstracta. O sea, a pesar de que suena muy bello el arte y conocer pues sí, las técnicas, o apreciar tan solo cualquier tipo de obra artística, siempre va a tener un sustento. Yo, por ejemplo, antes no lo conocía, o decía, no, pues es que este movimiento, o este tono de voz, o esta forma de expresar, o esta forma de ejecutar alguna disciplina en el arte, pues me da cierta posibilidad como para estar presente, porque justamente conocía, o poco a poco me iba empapando de la técnica. Pero conforme vas sabiendo, o en este caso, ser curiosa de, es que pues hay un cerebro, ¿no? Y ahí se estudia esto y se estudia aquello, y resulta que esto se conecta con esto, y resulta que por eso existe cierto movimiento, ¿no? Yo me he agarrado hoy en día del mundo de las neurociencias para poder entablar esa conversación con las personas de que esto es funcional, porque pues sí, de pronto se torna un poco mágico, pero creo que ahí nos hemos agarrado un poco de la ciencia
así como siempre manejo 3 pilares y el segundo de ellos, bueno, tratado que se le tiene que dar valor a todo lo que estás haciendo. Y el otro siempre tiene que ir acompañado del mundo de la estética y el mundo del arte. Bueno, antes de continuar, quiero recordarles que estamos en conversaciones, por supuesto, pero que en esta conversación estamos abordando el arte. Hasta ahorita, pues lo que he conversado con Alexa o le he pedido que nos cuente, pues tengo que ver lo estoy pensando así como un contexto del arte en lo general y no desde un punto de vista, o más bien desde un punto de vista desde alguien que está adentro y que no es una definición, sino es una concepción de cómo ella vive el arte, y hacia lo que vamos a estar yendo en esta continuidad de este programa es para llevarlo a cómo el arte puede ser algo clave o no, a ver a qué llegamos en esta transformación que buscamos, que pretendemos como sociedad hacia la sustentabilidad, hacia frenar el calentamiento global y muchas otras cosas que están abordándose por ahí. También recientemente nos enteramos de un investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que se llama Hans Dillmann, y él plantea algo muy interesante, o al menos yo parafraseando o lo que extraigo de lo que dice este investigador, pues es que estamos acostumbrados a un proceso tradicional, lineal de educación en la mayoría de las áreas. Por el contrario, en las artes es un proceso pues mucho más integrado hacia la persona, mucho más vivencial, que no es solo apréndete la definición o apréndete los 3 pasos de esta técnica, sino en ese proceso de aprender a hacer, incluso incorporarlo a tu persona. Y ya si nos metiéramos más a las neurociencias, pues incluso esas transformaciones que van ocurriendo en el cerebro, en esa plasticidad. El punto es que ese proceso pedagógico de las artes pues es mucho más profundo, permite el mayor aprendizaje que el proceso lineal de la educación tradicional. Eso yo lo escuché, no lo he vivido. Tú, Alex, que has estado ahí dentro, ¿es así? Pues es que no sé cómo decirte que el arte es una situación cíclica, es muy complicado plantearlo en un lenguaje un poco más sencillo, pero viene esa idea de que entras en primer lugar al descubrimiento, después viene esta otra oportunidad de la imaginación, y aparte si te estás sustentando con una historia, pues bueno, se vuelven las cosas aún más ricas, y aparte que vas proponiendo tú con cada movimiento, con cada sonido, con cada voz, con cada forma de expresión, diferentes oportunidades oportunidades para que esto se vuelva una acción. Traté de rebajarme un poquito, pero es muy complejo explicártelo. He escuchado, por ejemplo, que habla de este tema de la sustentabilidad, pero puedo mencionar que en sí el artista es sustentable, porque cada momento, cada situación es algo circular. Todo lo compone su cuerpo. Me acuerdo muy bien de una de las situaciones que nos mencionaban y que yo trato como de decirlo, reproducir esta frase, que el artista se prepara. En todo momento tiene que estar preparado. Y bueno, te digo, lo llevo a cabo en diferentes momentos y lo explico en otras áreas de que se tiene que estar preparado. Me acuerdo mucho esa preparación de que no, es que tienes que tener una voz adecuada, tienes que tener un movimiento, en este caso muy amplio para poder realizar a lo mejor cualquier papel como lo habla el teatro. Por otro lado, la música tiene que ir relacionado a este lenguaje que se maneja y diferentes momentos que trata el arte. Así es como se va manejando este mundo. Por eso lo veo que el artista pues es sustentable desde ese punto de vista. No sé cómo bajarlo a un lenguaje para que me desespera un poco eso, porque toda la vida o todo momento siempre ha sido esa forma de expresión. O sea, yo me acuerdo y creo que se sigue esa parte de la técnica que muévete por el espacio, ¿no? Trata de hacer un sonido, trata de hacer un movimiento, trata de hacer una ejecución a lo mejor de un papel, y cada momento se va volviendo así, como algo vivencial, que es parte de lo que habla la sustentabilidad. Y bueno, en esa parte que dices que se dificulta a lo mejor aterrizarlo, pues,
varias veces hemos platicado o a lo mejor todo el mundo conoce la frase casi coloquial de que entre artistas se entienden, porque, bueno, y tú me platicabas que precisamente porque no, a lo mejor porque no han llevado ese proceso lineal de la educación tradicional o de la ingeniería o de algunas otras cosas, donde se busca casi siempre trasladarlo a las palabras precisas, a una secuencia de palabras precisas que definan algo, por ejemplo, y en cambio en el arte es, o sea, como que no hay esa rigidez, es tú expresa lo que tú consideres que es, y entonces en esa subjetividad, no sé si caiga en una deficiencia, pero sí en una característica. Y deficiencia también desde el punto de vista que alguien lo quiera ver, pero sí en una característica que por lo tanto a lo mejor se les dificulta hacer una explicación muy objetiva a como lo buscamos los que somos más técnicos o más cuadrados o más. De hecho sí, porque bueno, hablemos de las clases, específicamente de teatro y lo que trata el movimiento también corporal. Me ha tocado ocasiones que les digo de pronto a los asistentes, brinca. Y es como y ellos me preguntan, ¿pero es que cómo? Pues sí, brinca como sabes brincar, ¿no? O sea, salta o gira, pero ¿cómo giro? O sea, esa es como que la pregunta, ¿no? Como que el instructivo completo. Ándale, exactamente. Y entonces aquí es donde me sorprendo, digo, pero ¿cómo si tienes esa oportunidad de ser libre aquí? Si lo queremos ver de esa forma, que trata también el arte, esa libertad de expresión, ¿por qué preguntan el cómo? Si es tan fácil. O vamos a cantar, o vamos a movernos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, las niñas, porque de pronto hacemos diferentes juegos que van muy relacionados para que el aprendizaje sea aún mayor. Bueno, en el lenguaje corporal, que ha sido como, pues, un poco más estudiado, que funciona también el lenguaje corporal como una base para el lenguaje oral. O sea, sí lo vamos trasladando. Y no se había llegado a lo mejor a tanta profundidad de que siempre decían, es que el arte te sirve. Sí, pero yo quería entenderlo cómo, para qué, por qué, y tenía que vivirlo desde mi propia experiencia. Entonces, volviendo un poco a estas clases de las niñas, que es más fácil como con ellas hacer ese tipo de intervenciones, porque giramos y gritamos, ¿no? Por ejemplo, y lo pueden captar mejor. No están tan estrucurados. Exactamente. Todavía. Y aquí, bueno, voy a agarrar un dato súper importante del doctor Eduardo Calixto, que, bueno, hemos hablado de pronto en algunas pláticas y he asistido con él en algunos congresos, que él justamente marca un año, o sea, de los 7 a los 14 años, lo que puedas aprender ahí al máximo es lo que tú vas a reproducir en este caso de adulto. Y justamente cae en esta otra parte, cuando llegan niñas hasta de 6 o niños de 6, 7 años, que les dices, bueno, es que ahora vamos a saltar y vamos a gritar. ¡Ah! ¿Pero cómo? O sea, ¿así estoy bien? O sea, y haciéndose esa pregunta de que como que corroborando si es un acierto o no. Y te decía de las niñas o los niños que van más pequeñitos, porque es más fácil no que los empieces a moldear, sino que empiezan a ser un poco más libres en su movimiento, por lo tanto en su pensamiento, por lo tanto en su comunicación, que esa es una de las cosas para mí bases que también habla la sustentabilidad. Bueno, vamos ahora sí entrando a esto de sustentabilidad y a ver si no me agarro aquí un monólogo, porque para encontrar esa relación quiero plantear una hipótesis que ya he mencionado por pedazos, yo creo, en varios de los episodios y en algunos otros espacios, a lo mejor presenciales, clases que he dado, etcétera, y es dos aspectos. Uno es que a mi parecer y con las evidencias que existen, la educación ambiental no ha logrado su cometido. Y en términos muy, a lo mejor hasta banales lo voy a dejar, pero a mi parecer la educación ambiental, su objetivo primordial es la conciencia ambiental. Sin embargo, según yo y a la par de este autor Hans que les mencionaba, la educación ambiental ha seguido esa línea tradicional, que son, bueno, precisamente líneas rectas, no una inter y transdisciplinariedad entre varios aspectos. Entonces, o sea, como que ha seguido esa línea de apréndete esto, aprende que tantos kilos de basura contaminan tantos
metros cúbicos de agua o tantas baterías, y como que esa línea, y a partir de eso vuélvete consciente del impacto que estás causando, de los cambios que necesitas hacer, etcétera. Y en la parte de las neurociencias y todo esto que analiza a nuestro comportamiento, nuestra parte consciente es la que menos nos rige en nuestro comportamiento cotidiano. Hay otros orígenes de las conductas que tomamos, y por lo tanto, según yo, la conciencia ambiental no es suficiente, no basta, nunca va a bastar para lograr esta transformación que buscamos. Entonces, mi planteamiento es buscar cómo apostarle al subconsciente. Ahora, ahí pongo puntos suspensivos y me voy a la otra línea, y que aquí es donde tiene aún más estrecha la relación con el arte, que es precisamente ese proceso pedagógico que viven en el arte. Y que por eso el contexto de cómo había en ti generado pues cambios, transformaciones, el vivir ese proceso de te aprendes un cachito de una técnica, la experimentas, la vives, y a lo mejor lo vas a otra y la vives, y todos son experiencias, y se va internalizando ese, ya no solo es conocimiento per se, sino es aprendizaje, y son experiencias que a la vez pueden generar más conocimiento. Entonces, les decía que era monólogo, y nada más para ver ahorita a Alex qué tan de acuerdo no está con todo este rollo. Bueno, dicho lo dicho, que posiblemente la ruta para lograr ese cambio, esa transformación real en la conducta de los humanos, y por lo tanto en nuestras sociedades, pues ¿por qué no apostar a asimilar, no, más bien a emular ese proceso de aprendizaje que viven los artistas, para aplicarlo a todo lo que tiene que ver con esa conciencia ambiental, que ya no sería conciencia, sino internalizarlo al subconsciente, para entonces sí, pues lograr ese aprendizaje profundo, experiencial, vivido y vivido en las personas, y sí, entonces ir hacia, que ya a lo mejor lo abordaremos, ahorita no me meto porque tomaría más tiempo, pero hacia ese cambio de paradigma, que en un episodio de este podcast de Rusarín Bros, Diego Rusarini hace planteamiento de que se requiere un cambio de paradigma, pero bueno, es bastante filosófico, como mucho de lo que él promueve y dice, pero bueno, todo este proceso, mi teoría es que podría lograrse con recurriendo a ese proceso pedagógico, transformacional, interiorizador, vivencial, que viven los artistas. No quisiera repetir la palabra complejo, porque no sé cuántas palabras llevo mencionando y diciéndolo, pero bueno, en primer lugar sí hace falta tener ese tipo de conversaciones, de comunicación con las personas, o sea, hacerles ver esa parte que maneja el arte de la incomodidad, para que nos demos cuenta en primer lugar dónde estamos. Bueno, creo yo que ese tipo de cosas pasa también en esta otra área de la sustentabilidad, y así como pasa en el área del arte, de la sustentabilidad, creo que también pasa en el mundo de la educación, y sí necesitamos un cambio para poder generar nuevas estructuras y que la sociedad pueda aprender desde esa incomodidad. No nos vamos tan lejos, o sea, este año que vivimos tan complejo, casi un año y pico que estamos viendo situaciones complejas, pues nos ha dado esas grandes herramientas de vivir en la incomodidad. Por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, en el área en la que doy clases yo, hubo una reestructura también en el área de salud, y aquí se están implementando materias como cultura y arte, donde para muchos, cómo la cultura tiene que ver con la salud, cómo el arte tiene que ver con el mundo de la salud. O sea, que alguien me pueda explicar esta situación, porque me parece interesante, y conforme se van dando los datos, se van dando las experiencias, de que finalmente los artistas sí hemos hecho una gran tarea, pero no ha sido valorada, justamente porque es como de, pues un tallercillo, un curso, quién sabe de qué va a hablar. Para entretener a los niños en lo que... Ajá.
Y resulta que si uno le pusiera un poco más seriedad al mundo de las artes, hasta se podrían ir generando o moviendo estrategias para que el arte pudiera trascender a la convivencia sana, por ejemplo, o que se tuviese mayor empatía con tu sociedad. Si la tienes contigo mismo, la vas a tener obviamente con la sociedad, que pudieras llevar hasta el tema hablando de la salud, el tema de la enfermedad, como una prioridad también, poder entenderlo, pero lo entiendes a partir de tu incomodidad. Pues mira, de hecho ahorita que estabas, bueno, que sí el arte pues ha sido poco valorado desde muchos puntos de vista ha sido poco valorado, pero en particular, bueno, yo voy a hacer un pequeño análisis ahorita desde el punto de vista de la promoción del cuidado del medio ambiente y bueno, de la propia sustentabilidad. Y es que al arte se le ha visto y anticipo que a los que nos estén escuchando o nos escuchen, nos vean en cualquier medio, escuchen estas palabras y desarrollen alguna de esas actividades, por favor, o de antemano pido disculpas, no se sientan ofendidos, agredidos, digamos en el mejor de los casos o con la mejor de las intenciones, a lo mejor es para revalorar lo que se hace, pero también lo que se dice. El arte se ha visto, o yo he tenido esta perspectiva de que, por ejemplo, lo usan para decir, va a haber una exposición o vente a un taller de arte donde vas a utilizar material reciclado, que ni siquiera es reciclado, ya por ahí hablamos sobre la terminología de estas palabras o de su significado. Pero entonces, como que se le ve así, como una herramienta paralela, apenas auxiliar, en la que, para que no se tire esto, pues vamos a hacer arte, no sé, o sea, siento que desde ahí se le resta valor, no se le da tanto peso a la expresión del artista, independientemente de que sea un niño que lleva media hora siendo artista, que además yo creo que mientras más niños más artistas somos, después lo perdemos. Bueno, no se le da tanto valor a esa expresión y se usa así como esa herramienta así, pues como mediática, como para llamar la atención, como para esto. Ojalá y yo esté equivocado y quienes hayan implementado o promovido estas acciones pues haya sido con un valor mucho mayor y un sentir mucho más profundo. En esta conversación, por eso lo que pretendo al hacer la invitación a Alexa y que compartamos es, o sea, cómo el arte tiene ese potencial de hacerlo desde la creación o desde la construcción del perfil de personas que requerimos o que requiere nuestra sociedad para tener pues esa visión del entorno. Y ahí sí me voy a ir a lo mejor muy superficial, como a lo mejor desde el teatro, por ejemplo, tengo entendido algo de lo que aprenden es a concebir tu espacio, a moverte en tu espacio. En varias de estas artes pues aprenden precisamente o incluso a compartir el espacio con los demás artistas y que cada posición respecto de esos pocos metros cuadrados tiene un valor o tiene una proyección hacia el espectador. Bueno, eso por ser algo a lo mejor un poco simple, que seguramente ni lo es tanto, pero hay muchas cosas más detrás del arte que se pueden trasladar a esto de la sustentabilidad y entonces el potencial se vuelve mucho más que solamente el ser el estandarte de un evento, el pretexto de un evento, sino se vuelve mucho más profundo. Bueno, aquí voy a responder con una actividad que hicimos en un entrenamiento. Me acuerdo muy bien que pusieron un rectángulo y dentro de ese rectángulo teníamos que movernos 20 personas. Y era hacer una ejecución de ciertos movimientos para que pues pudiera generar un impacto a lo mejor en la obra teatral. Y el punto no era no pegarte con el otro. O sea, tenías que cuidar justamente algo que siempre se ha manejado en las artes, que es tu kinesfera. Esta esfera en la que tú decides quién entra y quién no entra. Entonces, cuidando tu kinesfera, pero también cuidando la del otro, se iban a lograr justamente ese complemento. Aquí veo un valor justamente al arte, que es, en primer lugar, que tú te comunicas como tú prefieres o como tú quieres. Obviamente siguiendo un guión, siguiendo una técnica, siguiendo una lectura dramatizada, en este caso en el teatro. Pero también tienes esa gran oportunidad de cuidar al otro.
Me acuerdo muy bien de un juego que es salvar la obra. O sea, tú eres responsable de salvar la obra también, no solamente como de, ¿cómo se puede decir? De lucirte. Exacto, de lucirte no es el fin, sino también de cuidar tu obra para que justamente la persona que esté viendo ahí teatro se lleve una gran experiencia de ello. Y obviamente se van acumulando más cosas, que si la luz, que si el sonido, que si tu forma de mover, que si la música, o sea, diferentes cosas que van a ir sumando a que la obra se vuelva aún más completa. Y así, si se vuelve más completa, también me imagino que otras áreas de las artes lo trabajan. Y aquí voy a plantear también otra experiencia que tuve hablando del teatro cuando estaba en la Ciudad de México. Me acuerdo que me invitaron a un proyecto que se llamaba Colurias Ambientales, que ahí fue que conocí a algunas personas que hoy en día pues ya en algún otro programa las hemos entrevistado. Y resulta que en ese proyecto era hacerle ver a la gente, a todas las personas que iban al bosque de Chapultepec, a que tuvieran un poco de más conciencia con respecto a la basura, con respecto a que no les dieran de comer a las ardillas, por una infinidad de cosas, tanto de salud como de su alimentación. Bueno, había ahí un trabajo anterior de investigación para proponer pequeñas obras. Y resulta que nos vestíamos. En ocasiones nos vestimos como botes de basura, en ocasiones éramos algunas ardillas, y así se iba teniendo esa conversación. De pronto cuando pasaban las personas es como de, ay, ¿qué está pasando aquí? Hay teatro. Sí, pero ellos están hablando justamente de esto, de separarla, de tener un poco de más conciencia, de ver también tu entorno, porque todo se va complementando y es una de las cosas que trabaja el arte. Todo se complementa, todo te funciona. Y es algo tan maravilloso que ha ocurrido hoy en día, que me gusta mucho también esta nueva forma del mundo de la educación que va poco a poquito, pero bueno, ahí va, teniendo en cuenta a las artes como un complemento, así como las artes también en la salud, así como las artes también en diferentes áreas que va transformando justamente al ser humano. Porque si eso ocurre de pequeños, imagínate ya de adultos cómo va a cambiar esa forma tan solo de convivir. Entonces, bueno, esa es como una de las cosas que yo quiero plantear en este mundo del teatro. Y ahorita que haces ese planteamiento también de si así ocurre desde niños, ¿qué será de adultos? En el hipotético o a lo mejor iluso caso de que este planteamiento de incorporar, por ejemplo, el proceso pedagógico del arte a todo lo demás, en el que sí podamos empezar a implementar, aspirar a esta transformación, a un cambio de paradigma, etcétera. ¿Cómo ves la factibilidad de que se puede empezar a tener efecto en los adultos o habría que esperarnos hasta que las generaciones de niños, bueno, los que ahora sean niños, vayan asumiendo los roles de liderazgo de todas las esferas que hoy en día pues, los adultos, esos adultos cerrados, conservadores, etcétera, estamos asumiendo? Una de las cosas que sí comunico mucho y con mucha fuerza, bueno, yo siempre he trabajado como las generaciones como algo primordial. Yo soy generación millennial, pero la generación millennial vino como que a romper, a tocar ciertas puertas, pero se les abrieron ventanas para tener oportunidad de expresión, de poder compartir también pues nuevas cosas, nueva forma de vida también. Y siempre he mencionado que somos equipo con la generación centennial, que esa generación viene un poco más fuerte en ese mundo de la expresión y que nosotros está parte de nuestra responsabilidad de poder tener un cambio de seres, porque en el cambio de seres podemos también tener un cambio de pensamiento. Y en el cambio de pensamiento podemos tener un cambio justamente de ambientes. Y no es de que nos vayamos tras una línea, sino más bien un complemento hacia todos para un bien, si lo queremos llamar así, un bien común. Y justamente en ese bien común vamos a dar valor a todos. Regresando un poco a la pregunta de qué pasa con con los adultos y demás, siempre se ha manejado que practiques arte. O sea, y ahí es donde viene esta parte de complemento. Así como tienes esa oportunidad de alimentarte bien o mejor, tienes también esa oportunidad de hacer ejercicio
para mantener todos tus sistemas acorde a tu salud, pero también tienes esa otra oportunidad de poder entablar esa conversación contigo mismo a través de las artes. Si te gusta pintar, pues tienes esa oportunidad de expresión en la pintura. Si tienes oportunidad de poder cantar, pues también esa formación, a lo mejor dices, bueno, no canto al 100%, pero sí quisiera tomar unas clases. Y lo más rico de esto es de que si tú vas obteniendo el arte como algo, así como la comida, puedes también tener ese cambio de pensamiento, porque hablemos del mundo de la cultura, puede ser transformada a partir de pensamientos. Y si ese pensamiento viene acompañado de una práctica en el mundo de las artes, pues puede ser aún mejor. Esos 10 años que he tenido oportunidad de entablar conversaciones, de pláticas con diferentes seres, o sea, desde niños, desde bebés 2 años hasta adultos mayores, involucrar este mundo de las artes también como complemento a su vida, ha sido muy enriquecedor. De hecho, hasta me acuerdo muy bien de una conferencia que dimos, un apartado que mencionaba así una persona, y no das pláticas como para padres o como para escuela para padres. Y yo, ¿cómo en qué sentido? No, pues sí, en el sentido de tener una mejor comunicación con ellos y demás. Y yo, el arte. O sea, tienen que involucrarse todos en el mundo del arte. Y de pronto suena como muy fantasioso, suena hasta muy difícil, porque dices, bueno, ya tengo mis tareas establecidas. Pero finalmente el arte, cada día, por ejemplo, en mi caso, voy aprendiendo cosas nuevas, voy implementando nuevas cosas para que justamente las personas se vuelvan más completas. De hecho, hay niñas que me llevan hoy en día, justamente en este año, porque tienen o no se les dio esta técnica que maneja el mundo de la salud, estimulación temprana. O sea, no se les dio en un tiempo y resulta que la traen para que justamente la niña empiece a moverse o el niño empiece a moverse. Y me he encontrado con muy buenos aprendizajes de ellos, porque a través de esa evolución de un año, a lo mejor tú ves a la niña y dicen, se ve diferente a esta niña que tiene la misma edad. Y resulta porque ha tomado pues justamente esa bandera o ese atractivo de las artes como algo prioritario. También de pronto me he encontrado con algunas mamás que dicen, yo prefiero tener un castigo y no mandarla como que al taller para que haga a lo mejor las tareas de la escuela, porque si no, pues así no, como que no pueden funcionar las cosas. Y pues sí, les pegan donde, se puede decir como que donde más les duele, y bueno, tratan de ir complementando justamente eso. Y te mencionaba hace un momento del tema incómodo que trata el arte, porque a veces lo vemos muy bello, ¿no? Vemos a esos artistas en el teatro, a lo mejor cómo se mueven, cómo actúan, pero detrás de ello hay un trabajo de incomodidad. Y la primera incomodidad tiene que ver con tu propia persona, y después, ahora sí, el desafío de poder llegar justamente a ese gran propósito para trabajar a lo mejor un papel sumamente importante. De hecho, estos 10 años también me ha tocado pues enfrentarme con algunos pensamientos un tanto cerrados, y me acuerdo muy bien de un director muy conocido en un municipio, que no diremos nombres, y me acuerdo que me decía, porque estaba dando justamente materias de teatro, es que no tienes que exponer a los alumnos. Y yo, ¿cómo exponerlos? O sea, simplemente están expresando. No, es que para mí, desde mi perspectiva y desde el mundo de la educación, eso es una mala exposición. Y yo, ¿cómo? O sea, finalmente, ahorita que tenías esa conversación de las mentes cerradas, pues viene también de no involucrarte un poco más. Creo que como líderes, en un momento también de un episodio en conversaciones lo trataste, como líderes tenemos una gran responsabilidad. O sea, no puedes hablar de algo que tú no ejecutas. Antes debes de haberlo vivido para estar preparado y tener esas herramientas de ayudar justamente al otro. Y te hablaba justamente, ya para ir cerrando el tema de incomodidad. Por ejemplo, en la danza aérea me acuerdo que me dicen unas niñas, es que esa figura se ve wow, se ve muy bonita y muy padre, ¿no? Y le digo, a ver, inténtala, vamos a ejecutarla. Uy, no, es que al primer intento no sale, el segundo, tercero, cuarto, a lo mejor le sale hasta el 10º. O puede haber niñas que les ha salido hasta 1 año, ¿no? Y dicen, ay, es que duelen las piernas, es que esto, es que estoy muy cansada, es que mis manos. Y justamente ahí es donde viene la incomodidad para plantear a lo mejor una obra súper atractiva,
pues justamente viene esta deficiencia de que no estamos preparados. Y es lo que te ayuda el arte, a estar preparado. Pues fíjate que esa incomodidad, volviendo a la parte de sustentabilidad, salvemos el planeta, etcétera, creo que es algo de lo que nos está frenando y que, bueno, voy a volver a mencionar a Diego Rusarín a ver cuándo lo tenemos aquí en Conversaciones. Si nos escuchas, te va a llegar la invitación. Bueno, porque precisamente él hablaba de un cambio de paradigma para el cual no estamos listos, porque aquí el tema, y también lo he mencionado yo creo en otros episodios y contigo lo he platicado mucho, que, o sea, no se trata, bueno, perdón, otro paréntesis, mis respetos, o lo hago con todo respeto a quienes también se enfocan a este tipo de cosas que voy a mencionar, pero creo que no se trata de vamos a crear un nuevo plástico, sino por qué tiene que seguir siendo plástico. Ahí creo que es donde está esa no disposición a incomodarnos un poco para tener una verdadera transformación. Con este ejemplo estoy diciendo, bueno, las bolsas, los popotes, el unicel, etcétera, todo eso, pues ya la educación ambiental nos dijo cuáles son todos los problemas que causa, y entonces en nuestra indisposición a la incomodidad decimos, ok, entonces busquemos otra bolsa para sustituir a la bolsa de plástico, y termina siendo bolsa y termina siendo plástico. O buscamos plástico a base de nopal. ¿Por qué tiene que seguir siendo plástico? Y creo que es por precisamente el no estar preparados o no querer vivir esa incomodidad que va a ser la que nos permitiría transformar. Y lo mismo aplica para muchas otras cosas. Coche con motor a gasolina, no. Entonces, coche híbrido para contaminar un poquito menos. Y donde otra vez el proceso del arte, así como nos lo planteas, pues puede venir no solo a contribuir, sino a lo mejor ser parte central de esa preparación y de ese proceso de transformación hacia la sustentabilidad que buscamos, pero no esta sustentabilidad greenwashing, verdes, hashtag salvemos el planeta y cosas así, sino a un cambio de paradigma que, repito, esperamos abordar en otro episodio, que es pues muy trascendental porque precisamente erradicaría muchas de estas problemáticas o de esas cosas a las que no estamos actualmente dispuestos a cambiar. Ahorita que mencionas ese tema de contaminación, me acuerdo también de un ejercicio escénico, pues que sí ya fue una cuestión un poco más profesional, que tuve la oportunidad de tomar un taller y me acuerdo que decían, la indicación es la siguiente, tienen que llorar, un llorar sufrido, hasta me acuerdo como que utilizaron la palabra, ¿no? Y me acuerdo muy bien de una chica que entró y empezó a llorar y empezó hasta a hablar y a decir, pues algún diálogo, que pues eso obviamente no te lo estaban pidiendo. Y me acuerdo muy bien de la persona que estaba dirigiendo el taller y dijo, es que esto parece un capítulo televisivo, ¿no? Entonces aquí es donde viene y lo tomo y lo pongo a la mesa para ser analizado, porque justamente a veces nos llenamos justamente de esta contaminación, una contaminación de lo que está hablando el lenguaje, a lo mejor televisivo, de que posiblemente hasta a lo mejor no lo hago sin ningún afán de insultar, pero a lo mejor no estamos preparados tampoco para comunicar. Creo que la persona que tiene dentro de su espacio un micrófono, dentro de su espacio una cámara, tiene también la gran responsabilidad de saber qué es lo que va a decir, porque en esas palabras puede haber un gran contexto y un gran valor. Y resulta que estamos sumergidos de un contexto donde, no quiero que el niño haga ruido, no quiero el niño que explore, entonces le doy el celular. Y ese va a ser su único mecanismo de conversación. Y a veces estas otras cosas o actividades que son favorables para su cerebro, favorables para su persona, resulta que implican más tiempo, implican más trabajo, implican una disciplina, implican una serie de mecanismos para que el niño se vaya transformando, y resulta que a eso como personas y como sociedad le estamos restando mucha importancia. Y también ahí viene parte del gran valor que trabajan las artes. A eso me refiero, a esa incomodidad. Y ahora, como adultos, bueno, dices, ya que ya sé todo, ¿por qué no hasta aquí me quedo? ¿Por qué no me actualizan otras cosas? Y creo yo que también a la par con el mundo de la tecnología tienen que ir justamente de la mano. Saber también cuál es el contenido que se va a trasladar, que se va a comunicar, que se va a observar.
Por ejemplo, nos vamos a obras teatrales que tú dices, híjole, esta obra teatral la tiene que ver cualquier persona, porque te va a cambiar un modo de vida. O nos vamos, por ejemplo, al cine, ¿no? Esta película la tienes que ver porque, híjole, trae algo, hasta de valor, ¿no? Que hay algunas personas que lo manejan. O tienes que escuchar esta melodía de esta orquesta, porque, híjole, no. O sea, es fascinante. Y esa parte como de emocionalidad, de expresión que le das como que hasta le subes de grado es justamente el trabajo que hacemos los artistas. Trabajar bajo esas líneas para que en este caso el ser pueda ser transformado. Me acuerdo muy bien ahorita en las clases en línea que me decían a las mamás, es que ya no aguanta mi niña está recibiendo 1 hora de clase pues por esta plataforma. O sea, ella prefiere estar jugando, o sea, las indicaciones de pronto se le va y le digo, es que es normal. O por ejemplo, niñas que han llegado o niños que han llegado y que se sueltan a llorar y la mamá es que yo la traje al taller y resulta que se puso a llorar y demás. Estamos trabajando también su incomodidad. Entonces aquí es donde viene ese poder transformador que se escucha un poco muy acá, pero es lo que hace el artista, ¿no? Yo creo que ahí está también el por qué se vuelve tan popular alguna publicidad, que otra vez termina siendo greenwashing. Si quieres salvar el planeta, tuerce la botella. Ya, pero no te preocupes, sigue comprando todas las botellas de agua de medio litro que tú quieras. Y aunque te tomas nada más la mitad y el resto lo tiras y tiras la botella, y al fin que si nada más le das vuelta ya salvas al planeta. Y bueno, de ahí ya no me voy a meter otra vez a tantas otras expresiones que hay y que se vuelven pues fantasmas de la sustentabilidad, y que por el contrario es donde está ese cambio transformador que como ejercicio continuo, pues nos lo cuentas ahorita, se vive en el arte, pero ese cambio también necesita ser así de profundo en la sustentabilidad, en los hechos, en las realidades. Y algo que se me hace muy interesante, que también plantea este autor que comentaba hace un rato, Hans, es que dice el arte tiene la capacidad de ver realidades vigentes, de imaginar realidades alternas y de crear realidades nuevas. Y sonó a frase de cierre y vamos a ir haciendo el cierre, Alex. Pues muchas gracias por estar en Conversaciones por la Sustentabilidad, hablando de arte y ahí escudriñando, rebuscando. Y de hecho no fue tan rebuscado, fue creo bastante explícita las relaciones, el potencial que hay del arte con, hacia o desde la sustentabilidad. Lo último que nos quieras compartir al público de Imperfecto Radio, al público de Conversaciones. Híjole, ¿a poco ya se terminó? De pronto estaba como muy inspirada de que ya se terminó. Híjole, pues creo que para poder cambiar o romper ciertos paradigmas, aún así te vas a ir encontrando con nuevos, es necesario involucrarte con el mundo de las artes, o sea, definitivamente. Si hay algo que es primordial hoy en día es conocernos, es justamente ir trabajando desde esta área artística. Si hay en ti una necesidad de entrar a un taller o a un curso que te llame la atención alguna técnica, ya sea bailar, ya sea la música, ya sea el canto o algunas otras de las disciplinas que existan, pues que no te quedes nada más en el intento, sino que poco a poco tú vayas teniendo esa necesidad constante de ir trabajando en esa área, porque justamente, y ahorita hoy en día se han avanzado diferentes estudios, creo que todos los artistas tenemos a diferentes alumnos o los escenarios en los que estemos para justamente ese gran trabajo de investigación que existe y poder entender un poco más al ser humano y saber que nosotros qué le podemos ofrecer más para que sea un complemento. Entonces, a ti que nos escuchas, sería de gran valor en este caso social, que involucres tanto a tus hijos como a tu familia en el mundo de las artes, tanto si lo aprecias. Hoy en día los artistas, hablando del mundo escénico, pues están ya a la orden del día, hay puestas en escena en todo México, tanto de manera virtual
o de manera presencial, pero siempre la manera presencial va a ser más rica porque tienes justamente esa conexión. En algún curso que tomé hace poco, pues hablaban de este cambio de pensamiento y también ese cambio de relación social que se viene o que estamos viviendo y que vamos a tener más o menos de unos 2 a 5 años para poder tener esta reestructura. No le llaman a lo mejor como 100% cambio, sino una reestructura en cómo nos comunicamos y demás. Pero aparte se viene este mundo de las otras enfermedades o pandemias que también hoy en día están ya muy presentes y en el futuro pues van a estar más, que tratan justamente de este mundo del estrés, de la ansiedad, de la depresión, que van a estar muy, muy fuertes tanto en adolescentes como niños. Y una de las cosas que es importante agarrarnos de ello, en primer lugar, es de las emociones. En segundo lugar, es el trabajo del ser humano. Y hablo del ser humano, tanto cómo me alimento, qué es lo que pienso, qué es lo que hago, cómo me ejercito, con quién convivo. Y el otro gran valor que debe de existir hoy en día es justamente tener pues nuevas formas de vida también. Entonces, ese sería como mi cierre. Creo que también me alargué un poco, pero ese sería. Pues estuvo súper bien, no te alargaste. Muchas gracias, Alexa. Y ahora nada más, ¿dónde te siguen para conocer a lo mejor un poco más de lo que estás continuamente compartiendo, que siempre tiene que ver con todo esto que haces? Estoy como @Alexa en Instagram y en Facebook como Alexa Bla. Esto ha sido Conversaciones por la Sustentabilidad. Ya saben, tenemos una cita el próximo jueves y siempre permanentemente ahí en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.